En el primer ejercicio nos dicen que dibujemos las fuerzas que actúan sobre un coche que está en reposo sobre una superficie horizontal. Vale, pues dibujamos en el apartado A un coche en reposo. Si está en reposo, no hace falta que lo empujemos, no actúa la fuerza motor ni el rozamiento, está ya en reposo. ¿Por qué está en reposo? Pues porque se compensan dos fuerzas, la fuerza peso con que la tierra atrae al coche y luego la fuerza normal con que este trozo solo de tierra empuja el coche hacia arriba. Si el peso fuera mayor se hundiría, si la normal fuera mayor volaría. Entonces aquí está claro que el módulo del peso y el módulo de la normal es el mismo. Si el peso son 10.000 newton, la normal van a ser también 10.000 newton, son iguales. Otra cosa distinta es que tengamos esto. Un coche que se mueve para la derecha, pero dice que se mueve con velocidad constante. Si se mueve con velocidad constante es porque la fuerza a favor y la fuerza en contra, la fuerza de rozamiento, fuerza motora y fuerza de rozamiento son iguales. Luego en este caso se cumple que el peso es igual que la normal, porque ni se hunde ni vuela, pero la fuerza del motor es igual que la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque se mueve con velocidad constante. Si acelerara, ¿qué pasaría? Pues que la fuerza del motor tendría que ser mayor que la fuerza de rozamiento, porque la segunda ley de Newton dice que la fuerza total sobre el cuerpo tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Si acelera, es porque hay una fuerza total, y para que haya una fuerza total no pueden ser iguales, porque si fueran iguales se anularían. Así que para que haya una fuerza total distinta de cero, tiene que ocurrir que la fuerza del motor sea mayor que la de rozamiento para que acelere positivamente, para que vaya cada vez más deprisa. Y así ya tenemos hechos los apartados A y B. Un satélite de comunicaciones que gira alrededor de la Tierra. Bueno, pues el satélite simplemente dibujamos la Tierra y dibujamos el satélite, y como nos dicen que dibujemos las fuerzas, pues solo actúa una fuerza que es la gravitatoria, que actúa hacia el centro de la Tierra y ya está. Y esa fuerza gravitatoria, como le provoca un movimiento circular, es centrípeta. El D, una bola que gira con movimiento circular uniforme atada a una cuerda. Pues es lo mismo, es el mismo caso. Tienes aquí la bola que gira atada a una cuerda y esta fuerza, en este caso es también fuerza centrípeta porque le provoca un movimiento circular, solo que en este caso se llama tensión de la cuerda. En este caso la tensión es la fuerza centrípeta que le provoca el movimiento circular. Dice, un coche está tomando una curva, haz dos dibujos, uno visto desde arriba. ¿Desde arriba? Bueno, pues desde arriba. Pues dibujo aquí el coche visto desde arriba. ¿Y por qué gira el coche? Pues por la fuerza de rozamiento con el suelo. En este caso el coche gira porque la fuerza de rozamiento es una fuerza centrípeta que le provoca un movimiento circular. Vale, visto desde arriba, pues ya está, esto sería. Y luego dice, y visto lateralmente con el peso y la normal. Bueno, pues visto lateralmente con el peso y la normal, pues tenemos este dibujo, ya está. Visto lateralmente con el peso y la normal. Vale, siguiente. El F, un cuerpo está en reposo sobre un plano inclinado. Vale, este es un poco más complicado, porque aquí tenemos que dibujar así un plano inclinado. Este es el suelo, esta es la pared y esto es como una tabla que está ahí apoyada. Y si tenemos aquí un cuerpo apoyado en el plano inclinado, tenemos que dibujar primero el peso, vale, el peso hacia abajo. Y ahora, para descomponer estas fuerzas, lo que se hace es dibujar una paralela al plano, que es lo que llamamos el eje X, y otra perpendicular al plano, que es lo que llamamos el eje Y. Y entonces tenemos que descomponer la fuerza peso en esta, que es P sub X, y en esta, que es P sub Y. Y ahora, P sub Y hundiría al cuerpo, si no lo hundes porque hay otra fuerza que se le opone, lógicamente, que es esta de aquí, que es la fuerza normal. Y dice que está en reposo. Vale, pues si está en reposo es porque la fuerza de rozamiento evita que caiga, así que tengo que dibujar una fuerza de rozamiento que sea contraria al peso. Lógicamente, si no se cae es porque el peso y la fuerza de rozamiento son iguales, porque está ahí. Y luego también P sub I es igual que la fuerza normal. Ejercicio 2. Dice, para las siguientes fuerzas, haz el dibujo, escribe el módulo y el vector de cada una. Vale. El peso de una chica que está en reposo. Y dice que tengo que escribir el peso, ¿vale? O sea, solamente tengo que dibujar el peso, no tengo que dibujar la normal ni nada de eso.
y escribe el módulo y el vector, vale. Venga, primero el dibujo, la fuerza, peso. Ya tengo el dibujo. Vale, ahora, el módulo. Bueno, pues el módulo del peso es m por g, así que en este caso sería 40 por 9,8, 392 newton. Bueno, pues este es el módulo de esta fuerza. Y luego me dicen que escriba el vector. Bueno, el vector es muy fácil porque como ya tenemos escrito el módulo, el vector es... Aquí se pone izquierda, derecha y aquí arriba, abajo. Como va para abajo, pues lo ponemos aquí. Menos 392, 0 menos 392 newton. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es una fuerza que va hacia abajo en el eje Y. Por ejemplo, si fuera para acá, pues sería 392, 0. Si fuera para acá, pues sería menos 392, 0. Si fuera para arriba, sería más 392 aquí. Pero como va para abajo, es 0 menos 392 newton. En el apartado B nos dicen la normal que actúa sobre la chica anterior. Ah, vale, que tenemos que volver a dibujar la chica, pero ahora solo a dibujar la normal. Bueno, pues la normal va para arriba, desde el suelo le empuja, y esa es la normal. El módulo, pues igual que el peso, porque ya lo hemos visto antes, que era igual que el peso, porque si la normal fuera mayor volaría, y si el peso fuera mayor se hundiría. Así que en este caso la normal va a ser igual que el peso, 392 newton. En este caso, ¿el vector cómo va a ser? Pues va a ser igual que el peso, solo que como el peso iba hacia abajo, poníamos negativo, y aquí como el peso va hacia arriba, lo ponemos positivo. Esto es lo que no sé. Voy a ver, este vector, por ejemplo, podría ser el vector 1, 0. Este vector sería el menos 1, 0. Este vector sería el vector 0, 1, y este vector sería el vector 0, menos 1. Ya depende de si lo hago de 1 metro de largo, por ejemplo. En el C nos dicen una fuerza de rozamiento de 20 newton que actúa sobre el cuerpo, un cuerpo que se mueve hacia la derecha. Si se mueve hacia la derecha, la velocidad va para acá, pero claro, la fuerza de rozamiento tiene que ir opuesta. Y como nos dicen que es de 20 newton, pues nada, la fuerza de rozamiento pues será en el eje X negativo, pues menos 20, 0 newton, este es el vector. Y el módulo, pues lógicamente es 20 newton. Como ves, el módulo de la fuerza te dice lo intensa que es la fuerza, pero el vector te dice lo intensa que es, en este caso 20, y además te dice que va negativa hacia la derecha. Te da más información el vector. La tensión de 40 newton de una cuerda que actúa sobre una pelota que gira cuando está en la parte más alta. Ah, bueno, pues si la pelota está en la parte más alta la tengo que dibujar así. Y la tensión de la cuerda en este caso va a ir para abajo, así que el módulo lógicamente sería 40 newton porque me lo dicen, pero el vector sería T igual a 0 menos 40 newton. Ahora te piden lo mismo, pero cuando está en la parte más baja. Dibujamos la cuerda y en este caso, lógicamente, la tensión va a ir hacia arriba, con lo cual el vector sería 0,40 newton. Lógicamente el módulo pues sería el mismo, 40 newton. Y en este nos dicen cuando está en la parte derecha de la órbita. Bueno, pues cuando está en la parte derecha de la órbita, el módulo lógicamente es el mismo, 40 newton, es lo que nos están diciendo, pero el vector tensión en este caso irá hacia acá, hacia la izquierda, con lo cual sería menos 40, 0 newton. Este lo teníamos resuelto, pero lo recordamos un poco por encima. Dice, en un instante determinado un cuerpo se mueve hacia la derecha por un plano horizontal con una velocidad 5, pero frena debido al rozamiento entre el cuerpo y el plano. Claro, pues si frena, la fuerza de rozamiento está de aquí, y lógicamente pues el peso y la normal también están. Pues estas están siempre que haya un cuerpo. Y más en un plano horizontal, aquí este. Y dice, el coeficiente de rozamiento es 0,2. Este es el coeficiente de rozamiento, 0,2. ¿Para qué me sirve el coeficiente de rozamiento? Pues porque me sé de memoria que el módulo de la fuerza de rozamiento es mu por la normal, y como la normal es igual que el peso, porque se ve en el dibujo, pues es mu por peso, y peso es igual a mg. Entonces, la mu te la dan, 0,2, la masa te la dan y la g te la dan, con lo cual calculas la fuerza de rozamiento. Y es que resulta que para hallar la aceleración de frenado tenemos que aplicar la segunda ley de Newton al eje del movimiento, que en este caso es el eje amarillo. En este eje del movimiento, la fuerza total es igual que la masa por la aceleración, pero es que la fuerza total en este eje es solo la de rozamiento, con lo cual, fíjate, a favor no hay ninguna fuerza, porque va frenando y nadie le empuja. Pero en contra está la de rozamiento, que ya la acabábamos de calcular, 9,8. Pues me sale menos 9,8 igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton, y despejamos la aceleración y ya está, que no se nos olviden las unidades, metros segundo cuadrado. ¿El tiempo que tardó en pararse? Pues tenemos que aplicar esta formulilla. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como la aceleración ya la acabamos de calcular aquí, menos 1,96, sustituimos y despejamos el tiempo.
El 5 que está sumando, pasa restando. El menos 1,96 que está multiplicando, pasa dividiendo y ya tenemos el tiempo que tardó en detenerse. Y luego el espacio que recorre es esta fórmula. Y es que tienes todos los datos. Te dan la velocidad inicial, te dan el tiempo que tardó en pararse, que lo acabamos de calcular aquí, 2,55. Bueno, no te lo dan, lo has calculado antes. La aceleración también la hemos calculado, esto en el apartado A y esto en el apartado B. Este es un dato. Y el 2,55, pues este también que lo hemos calculado en el apartado B, y el espacio que recorrerse es 38 metros, y en el examen pues uno igual que este. En un instante determinado un cuerpo al principio está parado y baja hacia la derecha por un plano inclinado de rozamiento despreciable. Y tenemos que calcular su aceleración de frenado. Vale, pues si baja hacia la derecha tenemos que dibujar el plano inclinado primero así, lo dibujamos así, y ahora dibujamos el cuerpo cuando va por el plano inclinado, por aquí, por la mitad más o menos. Y siempre hay que dibujar los ejes torcidos aquí, el eje X y el eje Y que va para allá. En el examen os voy a poner un plano igual que este. Sí, en el examen os pondré uno como este también, así con el cuerpo bajando. Vale, entonces, vamos a dibujar, sí, porque además, sí, antes el dibujo que hemos hecho aquí, creo que también había alguno de estos, me suena, bueno, no sé. Venga, pues entonces... El peso sobre el cuerpo, sí, antes hemos hecho uno igual que este. El peso sobre el cuerpo para abajo. Y lo descomponemos en el eje X y en el eje Y. Vale. Esto sí, lo hemos hecho antes. No sé en qué ejercicio, pero lo hemos hecho antes. Y luego, claro, el P sub I es compensado por la normal, que la tengo que dibujar igual. Igual de larga que P sub I, porque la normal es igual que P sub I. Y me piden... dice rozamiento despreciable. Vale, pues si solo hay rozamiento despreciable en el eje del movimiento, que es el eje X, veis que solo va a haber una fuerza, que es P sub X. Con lo cual, cuando apliquemos ahora la segunda ley de Newton, en el eje X, que es el eje del movimiento, pues vamos a poner fuerza total igual a masa por aceleración, y lógicamente la fuerza total solo va a ser P sub X, porque es que en el eje del movimiento solo está esta PX, veis que no hay ninguna, las demás están fuera del eje. Así que Px es igual a masa por aceleración. Vale, entonces, ¿cuánto vale Px? La trigonometría nos dice, esto lo habéis estudiado en matemáticas, que si este ángulo es de 30 grados, este ángulo es también de 30 grados, que el peso sería aquí como una hipotenusa, o sea, si yo lo coloco aquí, este triángulo de aquí, mirad, o sea, este triángulo de aquí, que estoy señalando con rojo, sería este de abajo, un poco torcido. Esto sería Px y esto sería P. Fíjate qué curioso. Y esto es 30 grados. Y la trigonometría dice que Px es igual a P por el seno de 30. Esto sé que no lo entendéis, pero lo habéis dado en clase de matemáticas, con lo cual, pues hay que saberlo. Entonces, P sub X sería P... Bueno, P, que es mg por el seno de 30, con lo cual así puedo calcular P sub X, porque sería la masa 5 kilogramos, G 9,8, y el seno de 30, pues eso te lo da la calculadora, es un medio. Con lo cual al final es 5 por 4,9. Si os pongo esto en el examen os voy a poner el mismo plano, con el mismo ángulo, y sería el mismo ejercicio, vamos. Porque si no es muy complicado si os varío, sí. Entonces sale 24,5 igual a la masa, que es 5 por la aceleración. Y con esto pues ya calculamos... esto que nos sale 4,9 metros segundo al cuadrado. Pues ya tenemos la aceleración, que era lo que me pedían en el apartado A. Ahora dice, el tiempo que tardó en alcanzar una velocidad de un metro partido por segundo. Bueno, pues la fórmula de la velocidad. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Que tardó en alcanzar esta velocidad al final, pero dice que al principio está parado. Bueno, pues si al principio está parado es porque la velocidad inicial es 0. Lo pone en el enunciado, no me lo tengo que inventar, lo tengo que leer. Y la aceleración, que es 4,9 por t, con lo cual despejamos aquí la t y me sale 1 igual a 4,9t, y al despejar la t, pues me sale 1 entre 4,9, que es 0,20 segundos, ¿vale? Y por último me piden el espacio que recorrió. Bueno, pues la fórmula del espacio... Igual que antes, el espacio es igual a velocidad inicial por t más un medio a t cuadrado. Nos tenemos que aprender esta fórmula. Así que la velocidad inicial era 0, 0,20, más un medio por la aceleración, que la tengo aquí, y por el tiempo al cuadrado. Es simplemente sustituir los datos. Hacemos esta cuenta y nos da
0,098 y estos son metros porque es sistema internacional, recordad, metros, kilogramos y segundos. MKS, sistema internacional. Considera los siguientes fenómenos y aplica cada uno una ley de Newton. Bueno, pues venga. Dice, una nave va por el espacio exterior y sobre ella no actúa ninguna fuerza. Bueno, pues si no actúa ninguna fuerza, la fuerza total es cero y lógicamente por la primera ley de Newton, la velocidad es constante, porque lo dice la primera ley de Newton. Y aquí la enunciamos. No la escribo, la escucháis, pero vosotros en el examen la tenéis que escribir. Si sobre un cuerpo la fuerza total es cero, o simplemente no actúa ninguna fuerza, ese cuerpo se moverá con velocidad constante y en línea recta. Tendrá un movimiento rectilíneo uniforme. Esto es la primera ley de Newton. Una piedra que cae libremente aquí en nuestro planeta. Bueno, pues lógicamente, si una piedra cae libremente, sobre ella actúa la fuerza-peso, actúa la aceleración de la gravedad. Con lo cual, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que dice que fuerza total sobre el cuerpo es igual a masa por aceleración. Si hay fuerza total, sí, fíjate, la fuerza-peso, que no es anulada por ninguna otra. Luego, esta fuerza es distinta de cero. O sea, sí existe la fuerza total, sí existe. Con lo cual, sí habrá aceleración. ¿Cuál es la conclusión? Pues que en este segundo caso, la piedra acelera, de acuerdo con la segunda ley de Newton. En el C nos dicen dos bolas de billar que chocan. Bueno, pues si tienes aquí dos bolas de billar que van acercándose, en el momento en que choquen, se van a ejercer fuerzas. Esta bola de billar va a empujar a esta hacia la derecha. Vamos a poner F2 porque es fuerza sobre la bola 2. Pero a su vez, la bola 2 va a empujar a la bola 1. Vamos a llamar fuerza sobre la bola 1. Con lo cual, ¿qué es lo que dice la tercera ley de Newton, que es la que estamos aplicando ahora? Pues la tercera ley de Newton dice que esa fuerza F1 es igual que la fuerza F2 en módulo, pero que son opuestas. Y eso de que son opuestas se ve en el dibujo, ¿ves? La fuerza F1 hace que la bola esta vaya hacia la izquierda y la fuerza F2 hace que la bola vaya hacia la derecha. Alguien podría pensar, pero si son opuestas, se anulan como aquí, porque mira, aquí hemos dibujado dos fuerzas que se anulaban, mira, ¿ves? El peso y la normal se anulaban. ¿Por qué aquí no se anulan y las bolas siguen marchando? ¿Cuál es la respuesta? Repito la pregunta. Si tú tienes una cajita aquí en reposo, tienes el peso y tienes la normal. Y el cuerpo no se mueve porque las fuerzas se anulan. Lógicamente, el peso es igual que la normal y se anulan y por eso el cuerpo no se mueve. Sin embargo, cuando hay dos bolas que chocan, la primera empuja a la segunda hacia la derecha, pero es que la primera es empujada por la segunda hacia la izquierda. Y la pregunta es, si estas dos fuerzas, que según la tercera ley de Newton también son iguales en módulo, ¿ves? Son opuestas e iguales en módulo, ¿ves? Estas opuestas e iguales en módulo, estas opuestas e iguales en módulo. Porque en este caso las piedras o las bolas de billar van a seguir moviendo y no se anulan las fuerzas. ¿Por qué aquí no se anulan las fuerzas? Repito, aquí tenemos un cuerpo y el peso y la normal que actúan sobre él son iguales. Por eso el cuerpo está en reposo, esas dos fuerzas se anulan. Aquí tenemos dos cuerpos. Una fuerza actúa sobre un cuerpo, la otra fuerza actúa sobre el cuerpo y no se anulan. ¿Por qué aquí no se anulan? La respuesta es bastante evidente, porque estas dos fuerzas actúan sobre el mismo cuerpo. Esta tiende a bajar el cuerpo y esta a subirlo, pero se anulan porque actúan sobre el mismo cuerpo, pero estas no se pueden anular porque sobre este cuerpo negro solo actúa esta fuerza negra, pero sobre este cuerpo amarillo solo actúa la fuerza amarilla. ¿Cómo se van a anular si actúan sobre distintos cuerpos? Luego la respuesta es, en este caso no se anulan porque esas dos fuerzas actúan sobre distintos cuerpos, no se pueden anular. El 6, ya para acabar este vídeo. Luego ya hago en otro vídeo el 7, 8 y 9. Aplica la segunda ley de Newton al caso de un coche que primero acelera. Bueno, pues si acelera, pues ya está. Pues si acelera el coche es porque hay una fuerza motora que es mayor que la fuerza de rozamiento, porque si fueran iguales no aceleraría, iría con velocidad constante o se quedaría en reposo. Así que la segunda ley de Newton dice que la fuerza total sobre el cuerpo es igual a masa por aceleración. Esta fuerza total es distinta de cero y por lo tanto esta aceleración es distinta de cero. Y como la aceleración es distinta de cero, el cuerpo acelera. Ya está. Luego dice, después se mueve con velocidad constante. Vaya. Si después se mueve con velocidad constante es porque cambia una cosa. ¿Y qué es lo que cambia? Pues que ahora esta fuerza del motor va a ser igual que la de rozamiento. Digamos que la fuerza del motor va a disminuir de manera que sea igual que la del rozamiento. A ver, la normal y el peso van a seguir siendo las mismas. Aquí no las he dibujado, pero vamos, el peso y la normal son iguales. Por eso el cuerpo ni vuela ni se hunde. Pero aquí ya, para que vaya con velocidad constante,
tiene que ocurrir que en el eje del movimiento la fuerza total sea cero. Y para que sea cero, pues la fuerza del motor y la fuerza de rozamiento tienen que ser iguales. Luego la fuerza del motor y la fuerza de rozamiento tienen que ser iguales. ¿Y esto qué implica? Pues que evidentemente cuando yo aplique fuerza total igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton, si la fuerza total es igual a cero, pues la aceleración te va a salir 0 entre m, 0. Y si la aceleración es cero, ¿qué implica que la aceleración sea cero? Pues que la velocidad es constante, que es lo que te están diciendo en que después se mueve con velocidad constante. Y luego dice, explica en qué caso la segunda ley de Newton se convierte en la primera. Ah, pues muy fácil. La segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. Si la aceleración no es cero, entonces la fuerza no es cero. Esto es la segunda ley de Newton. ¿En qué caso se convierte en la primera ley de Newton? Pues muy fácil, cuando la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, o sea, si la fuerza total es cero, la aceleración va a ser cero. ¿Y qué pasa si la aceleración es cero? Pues que la velocidad es constante. Luego se convierte la segunda ley de Newton en la primera ley de Newton cuando la fuerza total sobre el cuerpo es cero y por tanto la aceleración es cero y por lo tanto la velocidad del cuerpo es constante, o simplemente si estaba en reposo seguirá en reposo, claro, eso depende. Si la aceleración es cero, pues la velocidad es constante, pero lógicamente si estaba en reposo seguirá en reposo. Si se movía, ¿qué pasará cuando la aceleración es cero? Pues que seguirá moviéndose, pero con velocidad constante. Y ya está.